Vamos a comenzar esta edición de Panorama. ¿Cómo está? Aquí estamos, como todas las semanas, a partir de esta hora, y durante los próximos 60 minutos, para charlar de los temas que más nos ocupan, más nos interesan de estos últimos 7 días. Vamos a hablar un poquito de política. Vamos a hablar en la segunda parte de cómo están acomodándose las piezas en el tablero en los tableros partidarios. Claro, no es un solo tablero político el de Neuquén, hay varios tableros de ajedrez, varios dameros. Y en cada uno de esos dameros hay piezas que están moviéndose permanentemente. Es muy dinámico esto. Tan dinámico que en la mayoría de esos tableros están también observando con el rabillo del ojo cómo van las cosas en el tablero principal. Y uno podría decir, ¿de qué me está hablando? ¿Cuál es la metáfora? Es que todavía no se terminan de acomodar esas piezas, esas partidas en cada uno de esos tableros, en la medida en que no se termine de acomodar la partida mayor, quizás, la jugada mayor, que es todos los movimientos que se dan en el tablero del Movimiento Popular Neuquino y su interna barra externa, entre Colman y Figueroa. Todavía no terminan de ajustarse, todavía de acomodarse las piezas en los otros segmentos. Hay algunos con un poco más de vitalidad, otros con menos inercia, el caso del Frente de Todos, y con un poco más de vitalidad Juntos por el Cambio. De todas maneras, están acusando recibo de todos estos movimientos que se están dando y que te hacíamos referencia recién. Por otro lado, el tablero político también nos plantea escenarios muy dinámicos a nivel nacional, de discusión muy fuerte. Hoy por hoy, la discusión quizás más encendida por estas horas, mientras nosotros estamos haciendo esta tarea, es la discusión que se da en el Congreso de la Nación con el debate presupuestario para el 2023. Un presupuesto en donde lo que tenemos básicamente son las apreciaciones de unos y otros, de propios y extraños, respecto de qué pasa con esos números proyectados para el año que viene. Porque desde algunos sectores, los más críticos hacia el oficialismo, se hablan de recortes, se hablan de un presupuesto de ajuste, se habla, por ejemplo, de una reducción de los fondos asignados para el sistema educativo del orden del 15%, 15,5%, una especulación, una crítica, una observación, una lectura de esos montos asignados a nivel del presupuestario, desmentidas por el oficialismo. Hoy el titular de la cartera educativa salió a relativizar, digamos, este tipo de aseveraciones. Se espera que haya una discusión de varias horas, hasta la madrugada, estrada la mañana probablemente, en la Cámara de Diputados, que es donde comienza el trámite de este tipo de iniciativas. Más allá de los números, de la cuenta que uno puede hacer respecto a si es más o menos plata destinada a educación, también hay otro aspecto que es fuertemente hoy generador de polémica, como es la creación de un nuevo tributo, un nuevo impuesto, una nueva carga fiscal que tiene que ver con los ingresos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y es un tributo que va a estar contenido en los montos que se paguen en concepto de pasajes aéreos. Ese también es otro de los puntos que separa las aguas, divide mucho más las aguas entre quienes son más críticos al oficialismo. Ahora bien, ¿qué pasa en nuestro propio territorio? ¿Qué pasa en Neuquén? También el proyecto de presupuesto está siendo girado, remitido al ámbito parlamentario para su discusión, para su debate, y también la cuestión educativa forma parte de esa discusión. Forma parte de esa discusión quizás en otros términos, porque lo que se ha presentado aquí pareciera indicar una fuerte inyección de recursos a infraestructura escolar, o por lo menos así se lo vendió. Vamos a saludar a esta hora de la noche a Marcelo Guagliardo, que es el secretario general del Sindicato de los Docentes de la provincia de Neuquén, precisamente para hablar de estos temas y también para hablar del cierre del año y cómo se espera el 2023. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches a vos, buenas noches allí los trabajadores y trabajadoras en el piso y obviamente a los que están mirando el programa, ¿no? Claro. Marcelo,
¿Cuál es la primera lectura que se puede hacer? Digo, un escenario nacional de reducción o de constricción de las erogaciones del Estado, un presupuesto provincial con una apuesta en lo que es infraestructura. ¿Qué mirada están teniendo ustedes? ¿Cómo lo están observando estas situaciones, uno podría llegar a decir antagónicas entre el escenario nacional y provincial? Mira, en principio con la preocupación y ocupándonos, ¿no? De hecho, nuestras compañeras y compañeros de CETERA, cuando se conocieron los primeros datos sobre el presupuesto nacional, le solicitaron una reunión al ministro de Hacienda y al ministro de Educación para ir a plantear que no podía haber ninguna reducción en el presupuesto planteado para el sistema educativo y todo lo contrario, ¿no? Debía haber una modificación en esas partidas que garanticen, bueno, cuestiones que el Estado Nacional tiene que garantizar, ¿no? Obras en las provincias, que tiene que garantizar, obviamente, una serie de programas que están bajo responsabilidad del Estado provincial y que muchos son discutidos incluso en la paritaria nacional. Así que vamos a esperar a ver cómo termina la jornada de hoy, porque de acuerdo a lo que comprometieron en esa reunión, esas partidas se iban a modificar e incluso puede haber alguna mejora en eso que se había planteado en el proyecto que entró en ronda de discusiones oportunamente, ¿no? Ahora, el dato que En el, ustedes en- manejan, Marcelo, el dato que ustedes manejan es de una contracción del gasto del orden del 15%. sí, esa fue una información que surgió en primera instancia, que la hizo una organización que pertenece a los sectores opositores al gobierno nacional. Ajá. Nosotros teníamos un dato que no era del 15, pero andaba más o menos, y por eso se solicitó esa reunión y que, bueno, debía modificarse esa situación a los fines de poder garantizar, como decía antes, ¿no? Los números que tiene obligación el Estado Nacional de disponer para el funcionamiento del sistema en toda la Argentina, ¿no? Nosotros, por ley de educación, por la ley de financiamiento educativo, tiene que haber un compromiso de un 40% del total de lo que se invierte en educación del Estado Nacional, cosa que antes de esa ley no era así, ¿no? Digamos que en todos los 90 y hasta el 2006 que se sanciona esta ley, el Estado Nacional no tenía bajo su responsabilidad ninguna obligación con las escuelas en las provincias, y menos a través de aportes al salario, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que estas partidas se respeten y se garanticen y que se mantengan, incluso que se incrementen. Así que por eso digo, estamos esperando a ver cómo termina esta discusión, pero entiendo que esa información está modificada y que esperemos que se garantice lo que necesita el sistema educativo nacional a nivel nacional de fondo del Estado. Con relación a lo provincial, Pará. lo que Marcelo, antes que sigas y entremos en la provincial, pregunto porque recortes en los fondos nacionales en otras gestiones significaron la eyección de algunos funcionarios, de forma casi te diría anticipada, digamos, a esto. ¿Ustedes van a esperar qué cosa? ¿Van a esperar que se confirmen los datos en el Congreso, en diputados? ¿Van a esperar que se mejoren y se corrijan esos datos en no, diputados? no, lo que esperamos es que se corrijan. ¿No? No esperamos que se confirmen porque sería un retroceso en un momento en el que no puede haber más retroceso del que ya ha habido, ¿no? Por la problemática que ya todos conocemos que se ha vivido en todo este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, no puede haber una disminución que afecte digamos, la imputación que debe garantizar el Estado Nacional para el funcionamiento de las escuelas. Por eso que lo que esperamos es que se corrija, porque eso, insisto, ayer fue la reunión de la secretaria general de la CETERA, el secretario adjunto de la CETERA, con los dos ministros, donde el compromiso fue revisar esto y claramente modificar las partidas para que se garantice lo que antes decíamos. Está. Eh, eh, Corre riesgo digamos, de no corregirse esto. Corre riesgo de, por ejemplo, algunos fondos que vienen para fortalecer ya no solamente la inversión, sino el desembolso en salarios se vean afectados. Me imagino el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, por ejemplo, si este recorte se materializa, Marcelo. Si se materializa el recorte, a lo mejor no venga por el lado del FONIT, que seguramente va a haber muchas dificultades para poder actualizarlo, sino que va a venir por el lado de
programas nacionales como por ejemplo el Conectar Igualdad u otros programas que inyectan recursos del Estado Nacional a las provincias, incluso el de infraestructura, ¿no? Aquí nuestra provincia tiene comprometido casi 5.000 millones de pesos del Estado Nacional para la construcción de algunas escuelas técnicas que estaban, digamos, programadas. Entonces, la disminución de esas partidas tiene un impacto y lo vamos a sentir. Por eso es que se ha hecho esta presentación. Hubo una denuncia pública, salió el compañero Roberto Baradel, incluso acá en medios regionales tomaron esa noticia donde se planteaba la posición de la CETERA de que no íbamos a aceptar ninguna modificación en prejuicio de la inversión educativa que está comprometida, ¿no? Eh, Cuando me decías recién que la conducción de CETERA estuvo reunida con funcionarios nacionales del Gabinete Nacional, con ministros del área, ¿ustedes a nivel regional han hecho algún tipo de contacto con la representación en diputados que tiene la provincia de Neuquén precisamente para trasladar esta misma preocupación? No, la verdad que no. Le hemos hecho llegar, sí, la preocupación por esto, pero ha sido a través de la organización nacional, ¿no? Que es la que tiene la vinculación con los diputados de todos los bloques a nivel nacional. Porque digo, si hay un recorte y también la provincia va a experimentar el recorte y ahora sí entramos a la cuestión provincial, al presupuesto provincial que se anuncia con una fuerte inversión en lo que es infraestructura, pero si hay recorte nacional, ¿eso cómo va a incidir en Neuquén, Marcelo? Bueno, Neuquén tiene una particularidad, ¿no? Que a contrapelo de lo que pasa a nivel de otras provincias o a nivel nacional, es probable que nuestro presupuesto casi se multiplique por dos o un poco más, ¿no? Desde el presupuesto del año 2022 al presupuesto del año 2023. Todavía no tenemos los números porque la verdad que se conocen bastante poco sobre ese presupuesto, sobre ese proyecto. Pero algunas informaciones a las que hemos podido acceder hablan de que estamos cerca de un proyecto, de un presupuesto de casi 800.000 millones de pesos, ¿no? Cuando el del año anterior, no el ejecutado, sino el proyectado había sido de 360 y algo de miles de millones de pesos. Claramente eh, es un presupuesto en el que se está poniendo de manifiesto una situación de una mejora importante en términos de recursos para la provincia generados ¿Ustedes lo leen de como una lo- mejora eso, Marcelo? Porque si tenés en cuenta que la inflación podría ser del 100 o quizás un poquitito más arriba del 100%, estás prácticamente en los mismos números. Claro, pero eso es una proyección, ¿no? O sea, después del ejecutado y lo que signifique la utilización de esos recursos, claramente va a significar tener un flujo de recursos que no se tenían antes, ¿no? Y el problema que vemos nosotros es que ese flujo se vuelque donde tiene que volcarse, ¿no? Porque es probable, como bien decís vos, que estamos hablando de un presupuesto que se está haciendo con una inflación que puede llegar al 100%, pero que el presupuesto va a superar el 100%. O sea, lo que está presupuestado va a ser más del 100% de lo que estaba presupuestado el año pasado. Y digo, la ejecución siempre suele ser muy superior a la proyección. Entonces, es ahí que aparece la, la importancia es que esos recursos se utilicen como corresponde. Hay una información vinculada con el presupuesto destinado para educación, sobre todo a lo que tiene que ver con la partida para infraestructura, mantenimiento y reparaciones, que se la presenta como una proyección importante. Bueno, nosotros necesitamos que se ejecute como corresponde, que se haga con los controles que merece las obras que se realizan en la provincia, que no tengamos los problemas que estamos teniendo últimamente, que se hacen obras y se terminan mal, ¿no? Entonces, el tema a veces no solo pasa por disponer de los recursos, sino que esos recursos, además de ser suficientes, se utilicen del modo que merece la importancia que tiene tener escuelas que sean seguras, que tengan respeto por la seguridad y la higiene, no solamente de los trabajadores y trabajadoras de educación, sino de los estudiantes que asisten diariamente y las familias, ¿no? Hoy suena peyorativo el término, ¿no? Pero en el ranking de la condición salarial de los docentes de todo el país, ¿Neuquén en qué ubicación se encuentra? Hoy Neuquén, hay provincias que están cerrando paritarias, ¿no? Porque vieron que hay muchas provincias que han cerrado, han hecho acuerdos con cláusulas
de revisión y eso implica nueva discusión. De hecho, están discutiendo los compañeros en Entre Ríos y en otras provincias a esta altura del año, incluso con perspectiva de reunirse de vuelta en el mes de diciembre, pero estamos reubicados nuevamente en el lugar que históricamente teníamos, ¿no? Entre las primeras de la Argentina en relación salario inicial, incluso el salario en el rango de mayor antigüedad. Esto es producto de las enormes discusiones que hemos tenido con el gobierno de la provincia y de digamos, de lo que significa la cláusula de actualización sobre un piso salarial que se revisó sobre diciembre del 2021 a marzo con un 20%. Al aplicar la cláusula de actualización trimestral sobre ese salario ya mejorado durante este ciclo lectivo, implica que a la inflación de este año le estamos sacando alguna ventaja. Cierto es que veníamos de un año de congelamiento salarial, ¿no? O sea, ustedes recordarán que el año 2020 nosotros no tuvimos ningún incremento de sueldo. Durante todo ese año el salario se mantuvo sin movilidad. Logramos recuperar casi un 17% durante el 2021 de ese 36 y pico que se había perdido en el año 2020 y hasta acá ya más o menos con lo que se va a percibir con los haberes de octubre estaríamos equiparando lo que es, digamos, en términos de inflación, el salario que se cobraba en el 2020. Ahora bien, el tema de la inflación, aunque nosotros tengamos la cláusula, es un problema, ¿no? Por la cláusula lo que nos permite es mantener, digamos, alguna vinculación con ese incremento del costo de vida, pero claramente distorsiona todo. El IPC no se calcula solo sobre, los alimentos, que es el principal consumo de una familia de trabajadores y de trabajadoras, sino que es quizás un promedio. Entonces, es una actualización que no representa todo, pero claramente es la mejor fórmula que nos ha permitido proteger el salario en un tiempo tan complejo como este. Eh, y acá te pido una lectura tal vez un poco más visceral, porque estamos cerrando el año, probablemente ustedes tengan un balance ya o capaz que sea un poco prematuro todavía, porque todavía no terminó octubre, pero se supone que entre noviembre y diciembre uno hace cuentas y dice, bueno, así cerramos este 2022 y empezás a programar el 2023. Ahora, el 2023 es un año impar y los años impares son de definiciones. Pero cada 4 años, ese año impar se transforma en un año de renovación de autoridades ejecutivas, digamos, de las elecciones más importantes, las elecciones densas, las elecciones pesadas. Se elige presidente, se eligen gobernadores. Dos cosas, ¿cómo están viendo ustedes de la entidad sindical esa trayectoria, ese 2023 en función de la fuerte compulsa electoral que se está dando, tanto a nivel país como a nivel provincial, y después hablaremos de lo que se vendrá en función de cuál sea la proyección. Pero ¿cómo visualizan ustedes esos meses intensos en donde vamos a estar durante el año sembrados de elecciones provinciales, municipales, primarias, generales? ¿Cómo lo están viendo, Marcelo? Ya, es como todos los años electorales, ¿no? Son años donde hay muchas cosas que se van a cruzar, que se van a mezclar, lamentablemente muchas veces en detrimento de lo que hay que hacer de fondo para resolver los problemas que tiene nuestra población, nosotros Pero en particular. ¿por qué lamentablemente? Si las elecciones es la expresión más genuina de la democracia. Sí, pero digo que el proceso electoral es maravilloso porque hay que, digamos, no sé si digamos, lo que quiero decir es que en el marco de un proceso democrático que a la Argentina le costó tanto, ¿no? Lograr la democracia, lamentablemente, durante ese proceso también se atraviesan situaciones complejas para los problemas que hay a veces en lo cotidiano. Entonces quedamos cruzados, los temas de educación que deben resolverse están cruzados por los procesos electorales, por los candidatos que quieren utilizar de manera oportuna determinada posición para favorecer su posición y no estar pensando cómo se resuelve el problema de fondo que le afecta a una determinada comunidad o a un determinado sector o a una determinada garantía de derecho que debe proveer el Estado. Entonces suelen ser años difíciles. Nosotros esperamos que todo este ruido que hay alrededor del proceso electoral, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, golpee lo menos posible
las problemáticas tan profundas que tenemos en el sistema educativo, que se resuelva rápidamente cuestiones vinculadas con lo salarial y no tengamos que tener un conflicto en un escenario como ese, Claro. que pueda haber respuestas a los problemas de la infraestructura, y que de modo serio y responsable se atiendan esta demanda que no es más ni menos que en beneficio de la población que asiste a las escuelas. Pero claramente es un tiempo en el que va a haber puja. Y esa puja, esperemos que sea una puja de disputa política, en el mejor sentido de la palabra, disputa de programa, disputa de perspectiva de país, de provincia, de qué se va a hacer y a quién más para resolver los problemas que tiene Argentina y tiene Neuquén. Pero digo, suele ser un tiempo en el que muchas veces algunos pícaros meten la cola para poner o meter conflictos donde a veces el conflicto no está, ¿no? Cuando hablas, a ver si te interpreto lo que querés decir. En eso de los pícaros que meten la cola, ¿están las denuncias por violencia en las escuelas? No, yo lo que creo es que, mira, el otro día lo hablábamos en el congreso que tuvimos de Aten, que fue muy importante y se discutieron a fondo de todos estos temas. Hay sectores de la política que pretenden poner la escuela bajo sospecha, ¿no? Entonces, en vez de considerar que la escuela es un lugar seguro, que la escuela es un lugar para el acceso al conocimiento, la escuela, sobre todo la educación pública, es una oportunidad de igualdad y de igualdad de posibilidades, la ponen bajo sospecha. Entonces recae sobre eso una suerte de muchas veces denuncias infundadas o planteos alejados de cuestiones que están vinculadas con la realidad, y ¿Cuáles tratamientos casos muchas hace veces. referencia? ¿Cuáles casos hace referencia? Sí, Marcelo. Y hago referencia, por ahí no en ningún caso en particular, pero ni siquiera pasa solamente en Neuquén. Estamos hablando de una problemática que existe a nivel nacional, ¿no? De la denuncia ligera de cuestiones que pueden suceder en una escuela y de respuestas que no controla a nadie, de la insatisfacción de determinados sectores que recaen en esa situación violenta sobre la propia institución. Entonces, este es un tema que a ¿Y nosotros cómo nos te parece que preocupa. resolver, digamos, digamos, esas problemáticas que tiene la escuela permitiría encontrar soluciones no solamente más efectivas, sino también consensuadas? Porque tengo la presunción, corregime si me equivoco, tengo la presunción que toda la discusión vinculada no solamente a la cuestión salarial de los docentes, que es es una discusión entre el sindicato y el empleador, en el caso del Estado, sino que todo lo que es currículas, planes de estudio, oferta académica, también se centraliza y se resuelve en ese ámbito sin una participación más amplia de otros actores sociales o comunitarios. Corregime si me equivoco. Por ahí estaría tal vez una alternativa de solución o de abordaje de esas problemáticas. Eso podría ser. Lo que pasa es que en realidad No te veo pensar en la convencido, es decir, construcción. no te veo convencido de compartir en todo caso ese rol de discusión. No, no, pero no es que no lo comparta, porque digo, la problemática de un diseño curricular, de una cuestión vinculada con el funcionamiento de la escuela, está en un espacio que es el del Consejo Provincial de Educación, donde hay determinadas representaciones. Está la representación docente, está la representación de la comunidad, hay consejeros escolares que se eligen cuando se elige gobernador, diputado, etcétera. Entonces, esa es la forma en la que está representada o representados aquellos que están vinculados con la problemática de la educación. A lo mejor habrá que generar espacios de mayor eh, participación democrática en determinadas instituciones, pero nos parece que ese tipo de discusiones está garantizada esa representación a través de los partidos políticos que la gente de alguna manera elige para que gobiernen. Nosotros hacemos y representamos al sector que a nosotros nos delega esa facultad o esa ¿Vos decís obligación o esa vos decís que responsabilidad, ¿no? Ahora, la centralidad de la escuela está en manos de legisladores, por ejemplo, provinciales y o no, nacionales? no, la centralidad de la escuela está primero en manos de la propia institución escolar y en manos del Consejo Provincial de Educación, ¿no? Que es el que define en todo caso las políticas. Obviamente ahí después están los diputados que sancionarán y sancionan las leyes, pero que en la ejecución de esa normativa está la responsabilidad de quienes son la conducción del Consejo Provincial de Educación, la representación de los distritos regionales, los consejeros escolares, bueno, lo que nos toca a nosotros con el sector que como te decía, representamos.
Pero digo, en esos espacios se generan políticas que luego se llevan adelante y que después está la otra parte que tiene que ver con las escuelas en cómo trasladan o cómo de alguna manera participan a la comunidad de esas construcciones que están pensadas para mejorar lo que hacemos en las escuelas, ¿no? Entonces, hay una tarea por hacer en la que deben participar también otras instituciones del Estado que pueden colaborar en este vínculo escuela-sociedad para que si hay alguna situación o hay algún clima de insatisfacción o no resuelto social, que no sea la escuela en la que eso termina repercutiendo directamente, ¿no? ¿Va a recuperar la escuela ese rol hegemónico que supo tener en la formación de las personas antaño, hace algunas décadas atrás? Quizás cuando vos y yo cursábamos la escuela primaria, que no necesariamente en la misma escuela primaria que hoy pueden cursar nuestros hijos, nietos, conocidos o los hijos de nuestros conocidos. Mira, yo sigo creyendo en la educación pública que tiene Argentina y que tenemos acá en la provincia. Tenemos dificultades, sí, existen dificultades, hay cosas para arreglar seguramente, pero cuando vos preguntás por ejemplo, y son datos que a veces no me gusta dar, pero ya que me lo preguntás, las empresas del petróleo quieren estar vinculados con los egresados de nuestras escuelas técnicas, cuando necesitan trabajadores calificados para desempeñar determinadas tareas. ¿Por qué no te gusta dar ese Eh, tipo de datos? Cuando para muchos, ¿eh? ¿por qué no? ¿Por qué esa antipatía por dar ese tipo de datos cuando a muchos No, les porque genera por ahí puede expectativa sonar también? medio pedante o puede decir, bueno, no, pero es real, digo, es un logro de nuestras escuelas técnicas en la formación Tendría que haber de más escuelas, técnicos, valga tendría la que haber más escuelas redundancia, técnicas entonces. ¿no? Que tienen una muy buena, digamos, llegada y que una muy buena mirada de quienes están en determinadas industrias. Después tenemos pibes de Neuquén que han terminado y han llegado, escuelas públicas de acá de la provincia, que han llegado a muy buenos lugares en competencias de matemáticas o de otras áreas. Digo, hay una escuela pública que tiene respuestas para dar, claramente con muchas problemáticas como la tiene hoy gran parte de las responsabilidades de Estado. Cuando hablamos de la salud, a pesar del enorme esfuerzo que hacen nuestros trabajadores de la salud, hay dificultades por falta de personal, por un montón de otras cuestiones. Y en la educación tenemos un sistema que ha crecido exponencialmente. Vos pensás que hasta antes del 2006 no era obligatoria la escuela secundaria en la Argentina. Hoy la escuela secundaria es obligatoria, o sea, se incorporaron a la educación secundaria miles de estudiantes que antes eran expulsados del sistema. Bueno, eso requiere de un trabajo, requiere digamos, de un armado, de una arquitectura, de cargos, de estructuras educativas. Todo eso se está incorporando y con una situación que transitamos el otro día en el congreso que se hizo, la compañera que vino de Brasil nos corregía cuando nosotros poníamos en el título de nuestro congreso la educación en tiempo de pospandemia. Y Fátima, que es la secretaria general del Sindicato de los Docentes de Brasil, nos corrige, dice, compañeros, la pandemia no terminó. Es probable que en Argentina, por el nivel de vacunación que tengan, ustedes estén en una situación mejor, pero muchos lugares del mundo la pandemia todavía no pasó. África es un continente con pandemia, que sigue con una situación complicada. Brasil sigue teniendo fallecidos diariamente por la pandemia y así muchos otros países de Latinoamérica. Pero quiero decir, este tiempo tan particular también genera una sobredemanda digamos, de las instituciones educativas, para lo cual nosotros también tenemos que estar preparados. Pero yo insisto, eh, tengo mucha esperanza en nuestra escuela pública, en nuestra educación pública, porque sé del esfuerzo que hacemos los maestras y las maestros, porque también entiendo que la comunidad valora ese tipo de instituciones y porque nos parece que hay que pensarlo como proyecto de país y de provincia. Y aquí también viene la responsabilidad de quienes nos gobiernan, ¿no? No pensar una provincia o un país donde la educación esté devaluada, los maestros mal pagos, las escuelas destruidas y no haya plan educativo, es condenarnos al fracaso. Y la verdad, creo que estamos dando una gran pelea para que eso no pase y hay algunos que ya empiezan a entender que hay que poner a la educación en la agenda, por lo menos, de algunas
cuestiones prioritarias, ¿no? Marcelo, como siempre, un gusto charlar contigo. Te agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos. No, gracias a vos, disculpá no haber podido llegar al piso, un inconveniente técnico, pero por suerte está este recurso que, si bien lo hemos llegado a detestar, ¿no? Porque queremos la presencialidad, pero bueno, hoy nos salvó y pudo hacer que hiciéramos la nota. Te mando un abrazo. Otro. Marcelo Guagliardo es el secretario general de ATEN, la Asociación de Trabajadores de Educación de la provincia de Neuquén. Hablamos varios temas, hablamos de presupuesto nacional, de presupuesto provincial y también de la situación educativa en las escuelas, a propósito de la realidad que se vive, pero también de la que se podría vivir, es decir, de cuál sería o cuál podría ser esa escuela que se anhela o que se especula podría materializarse. Cuando regresemos después de la pausa, si es que pudo pasar por Cenillosa, vamos a tener aquí en el piso a uno de los precandidatos a la gobernación en Neuquén por una de las fuerzas de la oposición. Si no pudo pasar, probablemente vamos a tener que resolverlo telefónicamente. Va a estar con nosotros, dadas estas características, Jorge Taylor, en algunos minutos nada más, después de la pausa.